Bien, buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar de lo que es la política andina de medicamentos. ¿Por qué tratar la política andina de medicamentos? Porque dentro de esta política están incluidos lo que es el uso racional de medicamentos. Y nosotros en la clase anterior hemos visto qué es usar racionalmente el medicamento, ¿no? Entonces, ¿alguien me podría recordar qué es el uso racional de medicamentos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es usar racionalmente el medicamento? O sea, con moderación, que no lo estén utilizando excesivamente, ¿no? Cada vez que se enfermen, sino ir a un médico a ver o a tratar la enfermedad que tienen para que les recete el medicamento para su acorde para su mejoramiento de su bienestar. Claro, Y no utilizar tantos medicamentos como dice el profesor. Una prescripción adecuada por parte de los profesionales de salud, exacto. no solamente de nosotros. Solo Exacto. Recibir Entonces, ¿una qué? Vamos, hablen sin miedo. una medicación adecuada, mis. Claro, recibir una medicación adecuada, como dijeron sus compañeritos. Con la dosis correcta y el tiempo correcto, en el tiempo también que se determina en la prescripción médica. Así es, ¿no? Para un diagnóstico adecuado, ¿no? Se dé una dosificación, ¿no? Adecuada para la enfermedad, los medicamentos adecuados en un tiempo adecuado, ¿no? Exactamente. Entonces, esta política andina de medicamentos trata también sobre el uso racional de medicamentos dentro de otros puntos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de esta política andina de medicamentos? Es enfocarse para que se pueda orientar y fortalecer. ¿Cómo? ¿Se sigue escuchando bajito? Sí, Miss. Ay, Dios mío. Bueno, por mi parte le escucho bien, mis. A ver, tendré que gritar, pues. Yo te escucho, me puse audífonos. Se escucha muy bajito, Miss. A ver, y si hablo ahí en ese nivel, ¿me escuchan bien? Yo sí, mis, sí se escucha bien. Quizás puede ser el internet también, o la señal. De repente, bueno, voy a tratar de elevar la voz, ¿ya? Bien, cuando hablamos del enfoque de la política andina de medicamentos, esta está enfocada en lo que es orientar y fortalecer, ¿qué cosa? La gestión sanitaria, pero con respecto al medicamento, ¿no? En todos los países andinos se va a dar esta gestión sanitaria, tiene que fortalecerse. ¿De qué manera? En usar racionalmente el medicamento para un tratamiento adecuado o para un diagnóstico adecuado, ¿no? En las concentraciones, en las dosis adecuadas para cada enfermedad y para cada, especialmente, paciente, porque todos los pacientes pueden tener la misma patología, pero su organismo no va a responder igual, ¿verdad? Entonces, la política andina de medicamentos se enfoca en fortalecer y en orientar la gestión sanitaria del medicamento. ¿Para qué? Para que puedan usarse de una manera racional, ¿no? Los mismos, o sea, los medicamentos, y que estos puedan ser accesibles a aquellos lugares donde no llegan, ¿no? Como por ejemplo la región andina. Entonces, esa es la finalidad, ese es el enfoque de la política andina de medicamentos. ¿Quiénes integran? ¿Cuándo se aprobó, no? Esta política andina de medicamentos. Esta política se celebra en Lima, en la ciudad de Lima, en marzo del año 2009. ¿Entre qué países? Entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ellos son los que forman la política, firman y son miembros de la política andina de medicamentos, ¿no? Especialmente pues sus ministros de ellos, sobre todo los de salud. ¿Cuáles son las estrategias o las líneas estratégicas de esta política andina de medicamentos? Tiene 4 puntos específicos. Primero, velar por el acceso de medicamentos, ¿no? Que toda la población andina tenga acceso a medicamentos. Que estos medicamentos pues sean de calidad, sean eficaces y seguros, ¿no? O sea, de calidad, que sean preparados con principios activos, pues que sean puros,
que realmente tengan la concentración y el principio activo adecuados, ¿no? No sean adulterados, que sean eficaces, que cumplan con lo que el principio activo se dice, ¿no? Por ejemplo, si es bajar la presión, se baja la presión, si es desinflamar, entonces que desinflame el medicamento, ¿no? Y que sea seguro, o sea, que no pues, pueda provocar alguna toxicidad en algún paciente que lo tome o de repente si este tiene otra patología, ¿no? Usar racionalmente los medicamentos de una forma adecuada, tanto cuando se prescribe como cuando se toma. Eso lo hemos visto también en la clase anterior, ¿no? Porque usar racionalmente el medicamento no solamente tiene que ver ahí el paciente, sino también el médico cuando éste lo prescribe. Investigación y desarrollo, investigar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos y poder hacerlos, ¿no? Apoyar para poder desarrollar. Pero dentro de estas 4 estrategias, nosotros vamos a ver una de ellas, que es el uso racional de medicamentos. Esta estrategia del uso racional de medicamentos se han identificado pues múltiples problemas, ¿no? Que están vinculados a ello, ¿no? Como por ejemplo la escasa conciencia tanto del prescriptor pues como del paciente de poder tomar los medicamentos adecuados, ¿no? Cuando hay una automedicación, cuando la vecina me dijo que tomara este medicamento porque tengo este síntoma, entonces si ella le hizo bien, a mí también, entonces voy y lo compro, ¿no? O de repente el médico me prescribe mal, no me ha hecho un buen diagnóstico y me da medicamentos que no me debe de dar para la enfermedad que tengo, o de repente por ahí, porque es mi amigo, me ha regalado un paracetamol o me ha regalado pastillitas al Alprazolam para dormir. Entonces, está usando de una manera irracional el medicamento, ¿no? Entonces, para esto, pues, tiene que ver este ítem, el uso racional de medicamento, con varios, con varios propósitos, ¿no? El primero de ellos es la regulación, el segundo la selección, la educación, la prescripción, dispensación, publicidad, información y promoción al profesional, información al consumidor, ¿no? Y farmacovigilancia. Cuando hablamos de la regulación que tenga que ver con el uso racional de medicamentos, es promover un equilibrio, ¿no? Una proporción entre todas las normas para que puedan definir de una manera correcta la clasificación de medicamentos con respecto a cuándo se venden estos medicamentos con una receta médica o cuándo no, ¿no? Entonces, también propiciar una evaluación técnica, ¿no? Sobre en la relación riesgo y beneficio de los medicamentos. Entonces yo no voy a solicitar medicamentos porque quiero solicitar, pues bueno, una población de repente que solamente necesite tomar medicamentos como enalapril y captopril. Yo no voy a solicitar pues un valsartán, un losartán, ¿no? Que no tiene que ver con la necesidad de los pacientes que habitan en el lugar. Entonces sería comprar medicamentos innecesarios, ¿no? O de repente para una enfermedad que no existe. Además, implementar también algunas normas, pero que estas normas sean actualizadas, ¿no? Entonces no sean normas que ya se tienen de hace años y no se actualicen a la realidad de hoy. Igual, otro punto es la selección. Seleccionar los medicamentos de acuerdo a la necesidad del lugar. Entonces, hay comités que se forman, comités farmacoterapéuticos o farmacológicos, donde ellos son encargados pues, de seleccionar los medicamentos que se van a comprar, obviamente de acuerdo a la necesidad del lugar. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que se pueden comprar a nivel nacional. Por ejemplo, se compran medicamentos para TBC, ¿no? A nivel nacional, bueno, a nivel nacional se tiene un porcentaje de un 40% de la población, por ejemplo, que tiene esta patología. Selecciona este comité estos medicamentos, pero eso no significa que para todos los lugares del Perú se les distribuye este medicamento. No. Entonces, ¿qué hacen? Por eso es que dicen que propiciar una evaluación técnica de poder saber en qué lugar hay esta enfermedad en mayor proporción, ¿no? Por ejemplo, de repente en la ciudad de Ica,
En la región de Ica, por ejemplo, tenemos un índice alto de pacientes con TBC. ¿Necesitamos un porcentaje adecuado de estos medicamentos? Sí. Por ejemplo, hablamos del norte, ¿no? De repente el lugar de ahí no tiene pacientes con TBC, ¿no? Son mínimos. Entonces necesariamente tiene que ir la misma cantidad de medicamentos que le dieron a la región de Ica. No. Entonces se le da en menor proporción o en pequeña proporción para la cantidad de pacientes que hay ahí, ¿no? Por eso es que se hace una evaluación sobre las patologías, el porcentaje de patologías que hay en cada lugar para poder distribuir los medicamentos. Y para eso necesita haber un comité, el cual pues está formado por médicos, por farmacéuticos, por la parte administrativa, ¿no? Para que ellos puedan seleccionar los medicamentos esenciales, necesarios, y sobre todo que tengan que ver el costo-beneficio, ¿no? Que también sean accesibles a los pacientes, cuanto al costo, no sean caros. Y estos medicamentos pues tienen que ir en un petitorio nacional. El petitorio pues ustedes saben que tienen que estar actualizados. Algunas veces se actualiza cada 3 años, otras veces se actualizan de un año a otro, dependiendo, ¿no? Entonces, para seleccionar los medicamentos tiene que haber un comité especial para ellos y que puedan seleccionar medicamentos de acuerdo a las patologías y que sean accesibles también a los pacientes, ¿no? Educación. Educar al paciente, y no solamente al paciente, orientarlo, sino también a los profesionales de la salud, porque como les dije, nosotros como pacientes podemos tomar el medicamento, podemos automedicarnos, ¿no? Estamos usando irracionalmente el medicamento, pero no solamente nosotros, también el profesional de salud tiene que estar actualizado, capacitado, para poder saber qué medicamento utilizar para una patología adecuada, ¿no? Entonces, también tiene que capacitarse, también tiene que educarse, ayudarse. Entonces, eso es. Cuando hablamos de prescripción, entonces, que habíamos hablado de la prescripción, que se tiene que hacer una prescripción adecuada, ¿no? Pero para hacer una prescripción, ¿qué es lo primero que tiene que hacerse? ¿Qué dicen ustedes? Para que un médico pueda prescribir, ¿qué es lo primero que tiene que hacer con un paciente? Diagnóstico, Chequearlo. alguna enfermedad. Examinarlo, ver sus signos y síntomas. Exacto, ¿no? Examinarlo, ver cuáles son sus signos, sus síntomas, y de ahí sacar el diagnóstico, ¿no? Porque yo puedo saber qué tiene un paciente con solo mirarlo. No puedo. No, Miss. No, Pero lamentablemente esa es la realidad, ¿no? El médico está sentado, tú estás al frente y ¿qué tienes? Y de acuerdo a eso te prescribe. Ya no te ausculta, ¿no? Entonces, si tú no haces una buena anamnesis, si tú no auscultas bien a un paciente, tú no vas a saber y no lo escuchas y no preguntas sobre sus familiares para saber cuál es el historial de este paciente, tú no vas a poder tener un diagnóstico adecuado, por lo tanto no vas a tener una buena prescripción, ¿no? Muy aparte de esto, pues, que los médicos, bueno, le he puesto esta receta acá en la que se puede leer, pero hay médicos que escriben, simplemente hacen ondas en las recetas, No se entiende, Miss. Garabato No. casi que hiciera. Exactamente, ¿no? A veces, y eso provoca muchas veces que se vendan medicamentos equivocados, ¿no? Porque a veces escriben Panadol y parece que dijeran propanolol, ¿no? O ergotamina y parece que dijera ergometrina. Entonces, no escriben bien, tienen que también corregir, ¿no? Y por parte de ellos, ¿no? Pero bueno, pues sí lo harán. Entonces, para eso también en la prescripción, para dar una buena prescripción a los pacientes, pues se tiene que hacer tiene que tenerse una buena información, ¿no? de todo el paciente, sobre todo sus signos y síntomas que sean exactos, ¿no? Para el tratamiento adecuado. Pero también la prescripción es lo que están exigiendo y lo que ya han exigido y hay normas, que tiene que ir el nombre genérico, ¿no? O la denominación común internacional. Y muy aparte ir el nombre comercial, ¿no? Para que el paciente pueda tener esa opción de poder comprar el medicamento, pero de repente de otro laboratorio, ¿no? Entonces,
que tenga el mismo principio activo, pero con otro nombre genérico, ¿no? Esa es la parte también en la que el paciente va a tener acceso al medicamento más cómodo, pues, ¿no? De repente el medicamento que le está prescribiendo el médico cuesta 80 soles y con otro nombre comercial o en otro laboratorio, pues puede costar simplemente 20 soles, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver ahí. La dispensación. Entonces, también promover la participación responsable de poder darle la información adecuada al paciente cuando éste va a adquirir el medicamento. Entonces, no solamente es venderle o dispensarle el medicamento a un paciente. ¿Qué se debe de hacer? Hacer una atención farmacéutica, orientar al paciente, indicarle para qué se está tomando este medicamento, qué efectos adversos le va a provocar o qué consecuencias le va a provocar a él si lo toma, ¿no? En qué horario deben de tomarlo. Eso es, ¿no? Entonces, es una participación responsable del personal de salud y del personal técnico también, porque hoy en día, pues, quienes están más en una botica, en una farmacia, es el técnico en farmacia que el farmacéutico, ¿no? Esa es la realidad. Aplicando, obviamente, las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Entonces, dispensando, obviamente, también el medicamento adecuado, ¿no? Otro punto es la publicidad, información y promoción al profesional. Cuando hablamos de publicidad e información, ya nosotros hemos llevado este tema, ¿no? Anteriormente sobre la publicidad y la información que se le debe de dar al profesional de salud. Entonces, hay muchos de repente médicos que prescriben medicamentos en los cuales pues han llegado los visitadores médicos, ¿no? Porque de repente ellos pues van a recibir algún beneficio, por así decirlo, ¿no? Entonces, no dan la opción de que el paciente pueda comprar otro medicamento. Entonces, sabemos que la publicidad, pues, no solamente va hacia el personal de salud, sino también a lo que es la población. Y eso provoca, pues, la automedicación, ¿no? El uso irracional del paciente, ¿no? Porque él dice, pues, ve la publicidad del medicamento y él dice, yo también tengo esos síntomas, entonces, este medicamento me va a hacer bien a mí. Me va a pasar todo lo que tengo, se van corriendo y compran a la botica o a la farmacia sin ni siquiera decirle al técnico o al farmacéutico, tengo estos síntomas y padezco de otra enfermedad, ¿no? O de repente soy alérgico a los antiinflamatorios o soy alérgico a la penicilina y lo administran, pudiéndose provocar una intoxicación, efectos adversos no deseados, ¿no? O de repente hasta la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la publicidad y la información al profesional como también al usuario, ¿no? Información al consumidor y al paciente, casi vendría a ser lo mismo, no informarle todo lo referente al medicamento. Y la farmacovigilancia, pues es como su nombre mismo lo dice, ¿no? Vigilancia al tratamiento, al fármaco que están administrando los pacientes de acuerdo a la enfermedad que tienen, ¿no? Sería lo indicado que en un hospital se diera esta farmacovigilancia de los medicamentos que se venden en los hospitales, como los de Minsa, y también una farmacovigilancia en cuanto al tratamiento a los pacientes. Eso sería lo indicado, ¿no? De esto trata lo que es la política andina de medicamentos, el cual es una línea pues estratégica, ¿no? Son una de sus estrategias.